Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno es poder recibirlos en esta transmisión en el día de hoy. Aquí desde nuestro auditorio central estamos muy contentos de poder celebrar una reunión más con todos ustedes. Agradecemos a todos los que se están conectando ya desde el principio, siendo las 21 horas. Vamos a celebrar esta reunión tan maravillosa que Dios nos permite disfrutar. Y creemos que este es un tiempo muy especial. Estamos hablando de la grandeza de nuestro Dios. Estamos declarando que vamos a vivir en la revelación de su grandeza y creemos que eso se va a hacer realidad en nuestras vidas. Creemos que este tiempo fue preparado por el Señor para que nosotros pudiésemos entender cada día más de qué se trata la grandeza de nuestro Dios. Y esto Dios lo irá desarrollando en el transcurso de los días, porque creemos en verdad esto, que sus hijos van a ser engrandecidos. Y hemos entendido que la grandeza está en Él, en el nombre y en su palabra. En su nombre y en su palabra está la grandeza, porque Él lo puso por encima de todas las cosas. Así que en esta revelación vamos a caminar y vamos a vivir en los próximos días intensamente y entiendo que Dios prepara todo esto para que nosotros avancemos, para que nosotros nos desarrollemos en el propósito eterno de nuestro Dios. Así que ya estamos aquí, hoy tenemos una reunión especial, tenemos invitados especiales y ya todo va a ir mirando a lo que va a ser la palabra que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, un mensaje poderoso, una palabra que nos va a direccionar en la vida en cuanto a la revelación de su grandeza. Así que te invito a que te quedes hasta el final, también que puedas invitar a otros, que compartas, que allí puedas arrobar a amigos, a seres queridos, para que puedan experimentar ellos también de la grandeza de nuestro Dios. Así que en este tiempo vamos a ir ya de lleno a un tiempo de alabanza. Vamos a ir a una alabanza con María y enseguida volvemos. Gracias, Diego. Iglesia, cantamos, los invito a cada uno a poder expresar desde su corazón esta alabanza al Señor. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará nuestra pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrás, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás.
en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, nuestra pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Y yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. 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 Soy tuyo para siempre. Amén. A guiarnos en este tiempo de alabanza, de adoración, y creemos que este es un tiempo especial para disfrutar de la grandeza de nuestro Dios. Es lo que venimos proclamando desde el principio de este mes, creyendo que vamos a vivir y vamos a experimentar y vamos a caminar en esta grandeza, en la revelación de esta grandeza que es Cristo mismo, ¿no? Vemos el diseño eterno, vemos el plan, el propósito del Señor revelado en Cristo. Y todo esto nos irá guiando y nos irá llevando, iremos creciendo y madurando en Él. Así que quiero aprovechar el tiempo para saludar a todos los que están conectados, a Susi Barzola, Paola Montenegro, a Javier Vilca, a nuestra pastora Norma, enviamos allí nuestros saludos, bendiciones para todos. Camila Figueroa lo está viendo, así que para nosotros es una honra, es un privilegio. Sabemos que hoy por lo que hemos visto a través de las redes y demás, tenemos una reunión especial con un invitado especial que es un pastor que nos va a ministrar la palabra. Es un pastor que hemos conocido y creo que va a ser un tiempo
muy gratificante de poder vivirlo en el Señor. Así que no se lo pierdan, quédense conectados hasta el final. Él es un pastor que está allí en Bolivia, pero su nombre es Álvaro Ortiz. Él pertenece a lo que es el Ministerio Casa de Unidad desde allí en La Paz, Bolivia. Y vamos a tener un tiempo de poder conectar por este medio allí a la distancia, pero vamos a conectar con el Señor y con una palabra poderosa que Dios nos impartirá, nos traerá a nuestro corazón, porque Dios está interesado en continuar y en completar la obra que Él ha empezado. Así que si hoy estás conectado, tené por cierto que hay un propósito, que hay una intención del Señor con tu vida para hablarte una verdad que va a transformar tu vida. Así que Dios lo ha hecho con nosotros y creemos también que lo va a hacer con muchos jóvenes más, y creemos que también lo va a hacer con muchas personas más que abran su corazón, que dispongan su oído para oír la palabra de verdad. Esta palabra tiene el poder de darnos un nuevo nacimiento, de hacer nuevas todas las cosas, y esto Dios va a hacer con tu vida, va a hacer nuevas todas las cosas. Lo pasado va a quedar sepultado y en Cristo vas a resucitar a una nueva vida. Ese es el poder de Dios, esa es la majestad de Dios, ese es todo el despliegue del poder del Señor para renovar nuestras vidas en Él. Pero vamos a comenzar, creo que ya hemos comenzado hablando algunas cosas, pero también quiero compartirles una palabra del Señor para dar el puntapié inicial, porque creemos que la fe va a crecer, va a desarrollarse en nosotros por el oír a Dios por la palabra. Así que quiero compartirte una palabra en Romanos capítulo 8, el versículo 29. Es una palabra muy conocida, pero estamos entendiendo que la grandeza de Dios está en una persona, es en Cristo. En Él habita toda la plenitud de Dios, en Él está toda la grandeza, en Él está todo el conocimiento, toda la sabiduría, todos los tesoros de Dios están en Cristo. Por eso Él declara en uno de los salmos que hemos compartido en el principio de mes, que Él está por encima de todo, que Él puso su nombre y su palabra por encima de todo. Allí Él está, Él tiene la preeminencia en todo. Y esto es algo que a nosotros nos ubica y nos posiciona en la verdad, que es en Cristo Jesús. Y sabemos que si estamos en la verdad, estamos asegurados. Sabemos que si estamos en Cristo, tenemos seguridad, tenemos paz, tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Así que les quiero compartir una palabra. Esta palabra es conocida, pero quiero hablarles un poquito de lo que dice aquí esta palabra y darle la preeminencia al Señor. Y el versículo 28 vamos a leer, es una palabra conocida, dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué preciosa palabra, qué hermoso es a donde el apóstol nos está introduciendo en Cristo, en Él, aquel que nos llamó, aquel que nos dio la vida, aquel que hizo todo esto posible. Dice, pero todo esto responde a un propósito. Dice, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y qué bueno es ver que hay un llamado en nosotros y hay algo que tiene un peso eterno en nosotros, y ese llamado es irrevocable. Si Dios te llamó, eso es irrevocable. Dios no se equivocó, no erró al haberte llamado, porque hay un propósito eterno en ese llamado. Y tiene que ver con lo que dice aquí la palabra, que Él tiene un conocimiento de antemano, Él conoce todas las cosas de antemano, y dice que a los que conoció,
también los predestinó. Qué bueno es saber esto, ¿verdad? De que Dios ya sabía en su ciencia, en su presciencia, que nosotros íbamos a estar en este diseño que es en Cristo Jesús. Pero lo maravilloso de todo esto es que esto responde a algo, a un propósito, y este propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y qué bueno es saber esto, ¿no? Qué bueno es saber que Dios está trabajando en nosotros para que la imagen de su Hijo sea formada en nosotros, para que seamos hijos manifestantes de una imagen, hijos que manifiesten la imagen de su Hijo. Él es el primogénito, Él tiene la preeminencia en todo, por eso todo esto responde a ese diseño. Y qué bueno es que vos en este tiempo puedas recibir la revelación de este propósito, la revelación de lo que Dios quiere hacer con tu vida, y que puedas tener mayor claridad de que en esto Dios te está formando y conformando a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque fuiste llamado y porque hay un propósito eterno. Así que creo que Dios está hablando a nuestras vidas, y también en el desarrollo de esta reunión irá hablándonos para confirmarnos lo que hemos escuchado. ¿Para qué? Para que seamos cada vez más parecidos a Él, conforme a esa imagen. Así que quiero que oremos ahí donde estás. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque Él nos llamó. Y este llamado es porque dice, Él nos conoció de antemano. Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si Él nos llamó, Él nos justificó. Y dice la palabra que si nos justificó, también nos glorificó. Así que vamos, dice la palabra, de gloria en gloria, y estamos yendo a una gloria que está próxima a ser revelada. Eres participante de esa gloria. Así que yo te invito ahí donde estás que puedas cerrar tus ojos y puedas darle gracias al Señor, porque hay un propósito eterno que todo lo gobierna. Hay un propósito maravilloso que está por encima de todo. Hay alguien que fue posicionado en el más alto lugar y tiene la preeminencia en todo, y ese es el que nos llamó. Él es el que nos escogió de antemano, dice. ¿Para qué? Para que justificarnos y también saber que vamos a caminar en su grandeza. Padre, te doy gracias, Señor, por Cristo. Gracias porque podemos vivir y caminar en la revelación de tu grandeza, porque estamos entendiendo que por encima de todas las cosas está tu nombre y tu palabra. Y hay un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesús, aquel que fue a la cruz y venció a la muerte por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener vida y vida eterna. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz, porque a través de ese sacrificio hemos tenido la redención y hemos asumido hoy una posición de gracia. Estamos posicionados, Señor, en ti. Estamos sentados juntamente contigo en lugares celestiales. Hay una posición de grandeza que tú nos has dado a ti, a nosotros como tus hijos, porque tú fuiste engrandecido por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por el privilegio de haber sido llamado conforme a tu propósito. Gracias porque a través de ese llamado también fui justificado, y a través de esa justificación también soy participante de una gloria mayor, de una gloria que está próxima a ser revelada. Señor, seguiremos caminando en este camino, manifestando esa grandeza, manifestando, Señor, todo lo que tú quieres, que seamos conformados a la imagen de tu Hijo. En esa misma imagen, en esa misma esencia, nosotros podamos, Señor, ser iguales a ti en todo. Señor, sabemos que tú tienes la preeminencia en todo y tú lo gobiernas todo, y todo será reunido a ti. Gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a todos y seguimos conectados aquí. Ahora estamos aprovechando la oportunidad y vamos a saludar a todos, también los que nos están viendo. Para nosotros es una alegría que nos acompañen. Antes que nada queremos saludar a Celeste, hoy está cumpliendo años. Cele, feliz cumple, que
queremos saludarte desde todo lo que es la misión joven. Todos los jóvenes te amamos en el Señor y bueno, vos sabés lo que representás para nosotros, así que allí todos los que están conectados también, si no sabían, pueden saludar a Cele. Hoy está festejando su cumple, pero también nos está acompañando en la transmisión y aprovechamos y saludamos allí a nuestro apóstol, siempre acompañándonos, a Judith. Bueno, todos los que cariñosamente nos acompañan, nos siguen en las redes y hacen de que esta transmisión se difunda, ¿no? Y sea compartida con seres queridos y con personas que van a conocer al Señor. Y ahora tenemos también un invitado o dos invitados especiales que están conectados con nosotros, Lucas y Lucy. No sé si ellos me pueden escuchar. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué bueno es poder conectar con ustedes, sabemos que estamos allí distantes, pero qué bueno es que podemos hoy tener este tiempo, ¿no? Sabemos que estuvieron de aniversario allí en la banda y bueno, quería que nos cuentes un poquito cómo fue la emoción de cumplir años y cómo lo pudieron vivir en este contexto. Bueno, un aniversario distinto, obviamente. Desde la virtualidad pudimos armar algo de música. ¿Cuántos años? 44 años cumplió la banda. En una fecha que está entre el 10 y el 20 y pico de septiembre. No está determinada. Pero bueno, establecimos que era el 25 del aniversario. Entonces, que lo diga Lucía mejor. Bueno, no hay una fecha específica, pero digamos que en los libros está asentado como el 21 de septiembre, porque en los inicios de la banda, como era, o sea, la formaban principalmente los jóvenes, se eligió el Día del Estudiante como día de aniversario, pero finalmente no se sabe bien la fecha, así que yo digo, desde el 21 hasta el 30 de septiembre festejamos el aniversario, así que eso más o menos. Wow. Sí, bueno, y para esta ocasión armamos unos arreglos, cada uno grabando desde su casa, editando un poquito, aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Tratando de que esta separación no nos impida poder seguir haciendo música y sobre todo alabar al Señor y que la gloria sea para Él como es el objetivo de la banda, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es un servicio que brinda y que conecta también con una generación joven. Nosotros hemos visto aquí en nuestro auditorio todo lo que es la participación de los jóvenes, junto también a todos los hermanos, ¿no? Porque podemos ver allí una combinación de hermanos y jóvenes sirviendo al Señor en una misma área de servicio que es la música y bueno, a través de estos instrumentos y bueno, muchos nos deleitábamos en eso al escuchar las diferentes formas en las que se expresaba la adoración al Señor y creo que bueno, ustedes representan también allí la parte joven y bueno, como ustedes podrán ver allí también en sus dispositivos estamos viendo algunas imágenes, fragmentos de cosas que han sucedido y realmente para nosotros es muy valorable, por eso creo que esta oportunidad se abre justamente eso, para que los conozcan aquellos a través de las redes, los jóvenes que servían con ustedes aquí en el auditorio también puedan verlos y nada, como decía, representaban junto con otros hermanos que también estaban a cargo de lo que es este servicio, podíamos ver el desempeño, el desarrollo, el trabajo, el esfuerzo y bueno, y todo lo que conlleva poder prestar un servicio de tal envergadura y lo veíamos en los jóvenes, ¿no? Porque veíamos jóvenes que se involucraban, que estudiaban, porque obviamente requería un esfuerzo y una inversión de tiempo y cómo eso se había ampliado y cómo los jóvenes también se habían capacitado. Bueno, para ustedes me imagino que habrá sido un desafío, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, nosotros somos hasta los más veteranos, te diría, porque si no contamos a Juan,
nuestro director, y a Ernesto, también otro histórico. Todos somos ya de... Lucía también, yo no tanto, pero somos de los más experimentados, si se quiere. Los chicos tienen de entre 10, 11 años a 18, 19, 20, 26. Y Adriana también está. Bueno, tenemos... Es abuela y también participa, ¿no? Junto con su esposo, que canta, es la voz, digamos, de las canciones. Sí, junto con Carlos. Y bueno, y Jorge, sí. Es lo lindo que tiene la banda también. Si bien la función quizás musical primaria apunta a los chicos que quieran, chicos y chicas que tengan interés en aprender un instrumento y todo lo que conlleva esto, pero también combina esas melodías y esas canciones de la historia, ¿sí? del pueblo cristiano, que muchas veces no están presentes en el repertorio actual de canciones modernas. Entonces, por ejemplo, cuando cantamos con el coro himnos clásicos que perduran a lo largo del tiempo por el mensaje, ¿sí? y la gracia con que el Señor dotó a aquellas personas que los compusieron, es lindo esa unión, ¿sí? Entre lo escrito quizás hace más de 100 años, mi interpretación actual, y cómo esa música inspirada en el Señor y en experiencias con Cristo llegan a toda generación. Sí, es verdad. En mi caso justamente pasa, en casa son todos músicos prácticamente y ellos aprecian todo lo que es el desarrollo juntamente con toda la parte espiritual y todo, como decía, todo el contenido que tiene una trascendencia y un alto valor espiritual, bueno, para aquellos que van conociendo y demás al Señor. Y si por ejemplo yo me digo, algunos de los que nos están viendo, algunos jóvenes y demás, les gustaría por ahí conocer todo lo que ustedes venían haciendo, sé que hay una página, las redes, ¿cómo pueden conectar con el material? Bueno, hay un canal de YouTube donde hay bastante música. También nos pueden buscar por Ebenecer Brass Band. Está la página de Facebook y ayer se creó el Instagram, así que de la mano de Johnny, que bueno, también es uno de los chicos que está dirigiendo. Así que ahí vamos a estar subiendo contenido. Buenísimo. Lo importante, como decíamos, es que pueda difundirse esto, porque es importante todo el trabajo, todo el despliegue y todo el contenido, inclusive que el aporte espiritual y moral que uno le puede dar a toda la formación de los jóvenes a través de las diferentes áreas de servicio, en especial lo que es la música. Para nosotros, bueno, representa eso justamente, dentro de lo que es la casa local, ver los jóvenes sirviendo al Señor con la música. Es algo muy impactante y maravilloso. Y aprovechando la oportunidad que los tengo aquí conectados, ustedes saben que estamos hablando en este mes de un lema que nos inspiró y de alguna manera también nos lleva y nos desafía en esto, ¿no? De vivir la revelación de su grandeza. ¿Qué representa esto para ustedes como banda y quizás también personalmente, ¿no? Pero a nivel banda, ¿qué les representó esto durante muchos años? Bueno, fundamentalmente las alegorías a la música y a la banda con la vida cristiana son muchas, ¿no? Pero pensando en la figura de Cristo como el director de nuestra vida, ¿sí? Como en la banda tenemos directores y en cualquier conjunto musical numeroso tenemos que resignar nuestro propio yo, ¿sí? a la voluntad del director. Obviamente que en la vida de un músico, como somos Lucía y yo, hemos pasado por varios directores, algunos mejores, otros no tan buenos, pero algunos maestros, porque totalmente. Está la figura del maestro dentro de lo que es la música, la figura del maestro de banda, y es la persona que digamos que te enseña, ¿no? Que te corrige, pero te corrige con amor, ¿no?
Y yo creo que esa es la figura que tenemos nosotros de maestro y es Cristo, ¿no? Así que, como decía Lucas, el director, ¿no?, de nuestras vidas, el que maneja todo, es nuestro Señor Jesucristo. Y como decía, ¿no?, las grandes orquestas del mundo se identifican mucho con un gran director. Un ejemplo muy breve es el del director argentino Daniel Barenboim, que integra, por ejemplo, una orquesta con jóvenes que son árabes y jóvenes judíos, ¿no? Cuando todos sabemos el conflicto que existe en el mundo entre estos dos pueblos, ¿no? Y justamente la idea de que la grandeza de las orquestas, digamos, se genera en función de que sus músicos, cada uno, por más buenos o que sean, estén bajo la orden de ese director, ¿no? Y esta idea de que para que nuestra vida pueda reflejar una grandeza, o que podamos experimentar la grandeza que el Señor tiene preparada para nosotros, tenemos que indefectiblemente disminuirnos, es decir, ser menos, aceptar esta debilidad que tenemos nosotros. No podemos ser los solistas, los que queramos imponer nuestra versión, nuestra música, sino estar bajo la batuta de Cristo. Y qué mejor maestro, como decía Lu, qué mejor director que nuestro Señor para llevarnos a esa grandeza que tiene preparada para cada uno de nosotros. Tal cual. La verdad es que, bueno, agradecemos, chicos, por este tiempo. Gracias por expresar lo que el Señor representa para ustedes, no solamente a nivel personal, sino también como cuerpo. Y para nosotros es muy importante saber también aquellas cosas que están en el corazón y que cuando salen expresan la vida del Señor. Eso es la parte en la que el cuerpo se va nutriendo. Y bueno, somos nutridos por la gracia que cada uno de ustedes porta, así que seguiremos avanzando, caminando en la revelación de su grandeza. Como decías vos, que nuestro Señor, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Para ir cerrando ya este bloque, solamente si tenés algún mensaje a los jóvenes que nos están viendo allí, que están escuchando, unas palabras para poder cerrar este bloque. Bueno, sí, tenemos palabras, porque básicamente es el ministerio de la banda, ¿sí? Se nutrió históricamente y se nutre de aquellos jóvenes que quizás un poco no encajen, ¿sí? Esto quizás que digo ahora puede sonar medio raro, pero creo que cada músico es en cierto punto alguien que no está en el estándar, si lo queremos pensar, ¿no? Hay que tener un carácter especial para someterse a la disciplina que implica ser un músico. Uy, no, se me cae el atril. Que implica ser un músico y que implica formar un grupo de personas. Y ser dócil también para seguir aprendiendo constantemente, ¿no? Ser manso, ¿no? Eso es algo que creo que estar abierto a la corrección, ¿no? Que no es fácil, porque no es fácil reconocer que por ahí a veces nos equivocamos, a veces por ahí es feo, porque uno siempre piensa en el qué dirán, ¿no? Y más cuando uno por ahí que tenemos la experiencia de haber estado en escenarios, cuando te tiemblan los pies y las piernas porque tenés que tocar y tenés que estar concentrado. Bueno, a mí particularmente, cuando estoy en momentos en mi interior, digo, todo lo puedo, me fortalece, y bueno, siempre sale bien, gracias a Dios, pero ser dócil a lo que
desarrollamos para estar atentos a la cosa. Bueno, los jóvenes, Amén. Muchas gracias, chicos. Uy, no los escucho. No sé si ustedes me escuchan. sí. Ah, está bien porque se cortó el audio aquí. No sé si tenías algo más para decir, Lucas, justo te corté. No, estaba perfecto. Es la gente que es lindo, bastante tiempo a lo ahora, pero aquel joven que tiene estas intenciones, estas ganas de integrar una banda o un conjunto musical, siempre estamos con las puertas abiertas, enseñando desde lo básico, desde lo musical y obviamente con la cobertura pastoral y espiritual de los líderes, no por Juan y de ahí hacia arriba, ¿no? Sabemos que estos están continuamente interfiriendo con nosotros y como decía Lu, ¿no? Que ese camino que es la juventud, transitarla también, tener una vida musical nos da muchas herramientas para el día de mañana. No solo laborales que pueden ser en lo que es el campo de la música, sino en valores, en actitudes y sobre todo en lo que es en el servicio al Señor, que es lo más importante. Creo que es lo que más disfrutamos dentro de la banda, poder compartir, poder ser de bendición a los hermanos, tanto de nuestra congregación como de otras congregaciones que visitamos, salir a evangelizar, ¿no? Ese es el trabajo de la banda, de llevar el mensaje de Cristo a través de la música. Amén, amén. Y creo que así será, todos los jóvenes que se sumarán. Muchas gracias, chicos. En otra ocasión nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite. Les agradecemos en verdad de todo el ministerio juvenil. Y bueno, vamos a un tiempo más de alabanza. Vamos con Marta. Marta, estamos con vos. Vamos a alabar al Señor. Que la alabanza despierte nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla al escuchar cantar. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Que la alabanza despierte nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. Eres fiel y poderoso, todo puedes hacer. Yo confío y no dudo, tienes el control. Cada día te alabaré, todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Cada día te alabaré, todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno.
despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Cada día te alabaré, todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Cada día te alabaré, todo tiempo te cantaré. Tú me has dado un amor eterno. Gracias por tiempo. Bendecimos la vida de todos los jóvenes, aquellos que sirven al Señor en las diferentes áreas, así como Lucas y Lucy en el área de la banda, también allí en lo que es la alabanza, bueno, todos los que conforman ese área de servicio, todos los servidores en general, la verdad que hacen posible que esta transmisión, el equipo de multimedia, todos los que aportan desde lo que Dios le dio para que muchos más conozcan acerca del Señor, de su grandeza, y creo que este es un tiempo clave en donde Dios nos está impulsando a seguir predicando, a hablar de la grandeza de nuestro Dios que es en Cristo Jesús. Allí el Señor direccionó toda la atención, toda la preeminencia. Queremos aprovechar antes de ir al tiempo de la palabra, ya estamos próximos a escuchar el mensaje central de la palabra. Queremos saludar a todos aquí los que están conectados, amigos, seres queridos, Elías Abeldaño, Priscila Camacho, queremos bendecirlos, a nuestro apóstol, él siempre allí acompañándonos, a nuestra pastora Norma, a Luis Vallejo, siempre allí firme en las conexiones, en todas las transmisiones, saludando. Lo he conocido en persona y la verdad es que es un joven maravilloso. Y bueno, allí Jorgito Sánchez dice, está viendo la transmisión. A Adriana Medina. Bueno, somos muchos hoy aquí conectados a través de estos medios, y bueno, vamos a ir a escuchar lo que va a ser la palabra. Ustedes saben, habíamos anunciado que hoy tenemos una transmisión especial, estamos conectando desde aquí, desde Argentina, allí hasta Bolivia. Tenemos esta conexión hoy, gracias a Dios que nos permite utilizar estos recursos para poder conectar y escuchar una palabra del Señor. Y sabemos que aunque los contextos sean distintos, aunque los países sean distintos, hay una unidad que Dios está provocando en el Espíritu, y justamente va a hablarnos una palabra que tiene que ver con el lema del día de hoy, pero también va a ser una palabra inspirada en las Escrituras, porque en ella está todo lo que nosotros necesitamos. Así que tengamos por cierto que todo lo que es verdad en Cristo es verdad en la iglesia y es verdad para la iglesia. Así que quiero saludar, para mí hoy es un honor poder presentarle y dejarlo a disposición de toda la iglesia, allí al pastor Álvaro Ortiz. Pastor, ¿cómo está? Directo desde Bolivia, allí en vivo desde la ciudad de La Paz, perteneciente al ministerio Casa de Unidad. Para mí es un privilegio, es un honor, la primera vez que me sucede tener que presentar a un pastor que no sea desde aquí, desde nuestra amada Argentina, pero es un privilegio y lo queremos honrar y recibir con el mejor de los honores. Pastor, ¿cómo está? Hola Diego, buenas noches. Qué honor para mí el poder estar participando junto a ti y junto a toda la familia de la Misión Joven. Quiero saludar a los apóstoles de casa, a los pastores, a ti, a Nati, a toda la familia en Lomas de Zamora. Pues que amo mucho la nación de Argentina, he tenido la oportunidad de estar varias veces allá y pues es un honor de verdad. Gracias pastor. La verdad es que bueno, Nati, mi esposa obviamente, me habló muy bien de usted, así que
cómo ha prestado un servicio al Señor en cuanto a su fe en los tiempos que quizás a veces son difíciles para todos, pero vemos allí que Dios tiene sus instrumentos para seguir ministrando y sirviendo y colaborando al desarrollo de nuestra fe en Cristo. Y creemos que hoy va a ser un día más en donde Dios nos provee un colaborador del reino para traer un aporte que va a enriquecer nuestras vidas y nos va a hacer crecer en el Señor. Así que, pastor, lo dejo allí con toda la iglesia para que usted pueda tener el tiempo necesario para desarrollar todo lo que Dios le ha dado para nosotros en el día de hoy. Creo que todos los que están allí conectados están expectantes por escuchar la palabra del Señor. Gracias, Diego, gracias de verdad. Y una vez más, un saludo a toda la congregación de la Misión Joven y toda la audiencia que nos sigue a través de yo sé que toda la congregación de la Misión es muy grande y una familia que recientemente ha cumplido ya 53 años, si no me equivoco, pero damos gracias a Dios por ustedes y gracias por esta oportunidad. Esperamos poder corresponder a lo que el Señor tiene para ustedes. Bueno, quisiera dar gracias primeramente por su palabra, por su vida en nosotros, por su Espíritu, que es el que nos enseña y nos revela todas las cosas. Señor, gracias, porque podemos exponernos a ti, a tu palabra, Señor, podemos exponernos a tu ministración. Y te pedimos que seas tú hablando en esta noche a nuestros corazones, Señor, yo el primero, y también a mis hermanos escuchando esta transmisión y tal vez después el video, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me parece hermoso el lema que están trabajando, la palabra que están trabajando, viviendo la revelación de su grandeza. Estaba meditando esto ya hace algunos días atrás y qué maravilloso cuando pensamos en la grandeza de Dios. Realmente quizás lo primero que vemos es la creación, ¿no? El universo, ver la naturaleza. ¿Quién no se ha fascinado de ver las estrellas, de ver una flor, de ver un pájaro, de ver un ave, de ver tantas cosas hermosas que podemos ver, que nuestros ojos naturales pueden, ¿no? Y este es un primer ámbito de la grandeza de Dios. Quiero que sepan que, quiero presentarme un poco más. Tengo 42 años, estoy casado con mi esposa Marcia, hace ya casi 15 años y tenemos 3 niñas, Isabela de 11, Antonella de 9 y Rafaela de 4 años. Tengo el privilegio de conocer al Señor desde muy pequeño. Mi mamá y nuestra congregación en el Ministerio de Casa de Unidad aquí en La Paz, Bolivia. Y yo crecí prácticamente en un ambiente cristiano, pero como todos nosotros tuve que conocer al Señor. Tuve que conocer al Señor porque esto no es por genética humana, esto es por una revelación en el Espíritu, por un engendramiento. Y yo estudié odontología y a mis 18 años tuve como casi como una crisis existencial, ¿no? Quizás a muchos de los jóvenes les pasa esto. Y decía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Con quién realmente estoy hablando? ¿Es que Dios realmente existe? ¿Es realmente el real? Yo me acuerdo que me paraba frente en el baño de casa de mis papás, en una ventana que daba hacia las montañas. En La Paz tenemos muchas montañas. Después les animo a que puedan ver algunas fotos de La Paz si no lo conocen, es muy bonita y espero que algún día puedan visitarme. Y yo también estoy deseoso de algún día poder visitar allá a la familia de la misión en Lomas de Zamora. Y yo veía las montañas y hablaba con el Señor y de repente entraba en una especie de rutina en mi oración, en mi relación con Dios. Y empecé a cuestionarme si realmente Dios existía. Y por la misericordia de Dios, mientras yo estudiaba anatomía, entré a la universidad de estudiar odontología, mientras estudiaba anatomía empecé a ver la grandeza de Dios en la creación. Podía ver en cada parte del cuerpo humano y escuchaba a los profesores decir, la naturaleza es tan sabia que ha hecho, la naturaleza es tan sabia que esto y lo otro, pero yo decía, ¿cómo no pueden ver a Dios? ¿Cómo no pueden ver a Dios? Y más adelante vamos a ver cómo es que la palabra precisamente dice que Dios se hace evidente en la creación. Pero además el Señor se mostró su grandeza cuando se hizo hombre, cuando el Hijo se hace carne en Jesús. Al ver el amor de Dios hecho carne, ¿no? Qué maravilloso ver la persona de Jesús, nuestro Señor Jesús,
obediente hasta la muerte, para hacer la voluntad del Padre, para ser fiel al propósito eterno de Dios. Y por causa de ese amor, de esa obediencia, salvarnos, incluirnos en esa maravillosa obediencia. Él revela la grandeza de Dios, sin duda alguna, para mostrar que estaba siendo gobernado por la voluntad del Padre. Y eso no es otra cosa que el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Es hermoso, y después también vamos a hablar un poquito más de esto, pero cómo es que el Señor Jesús mostró esta grandeza. Y fíjense otra vez, quienes pudieron ver esta grandeza no fueron todos. Muchos de ellos simplemente pensaron que era un profeta, quizás un maestro, ¿no? Pero no vieron la grandeza del Señor Jesús. Y otro nivel donde vemos otro nivel de revelación, donde vemos la grandeza de Dios, es el cuerpo de Cristo. Al ver la grandeza de Jesucristo, nos quedamos fascinados, pero pone toda esa grandeza en nosotros. Yo creo que ustedes trabajando esta palabra ya se han dado cuenta de esto, seguramente ya lo han visto, pero ahora lo vamos a ver un poco más, que el Señor realmente alumbre nuestros ojos espirituales para que podamos verlo más claramente en esta noche. Quiero leerles una escritura en Colosenses capítulo 1 verso 15, Reina Valera 960. Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense, Él es la imagen, la grandeza de Dios fue vista en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, nuestro Señor, y ahora Él en nosotros. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Qué interesante, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Al principio del verso 16 dice, porque en Él, y después al final dice, por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, invisibles. Todo en Él subsiste, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué maravilloso ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses en el capítulo 26, más adelante, dice, el misterio que había estado oculto, ¿no? Y pensando en la hora que están trabajando, para revelar su grandeza, el oculto. El misterio es revelado y deja de estar oculto. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Y vamos a ver que esta palabra gloria es lo mismo que grandeza. Es más, la palabra gloria, como una de sus pasajes, en algunas versiones se traduce como esto. Dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué maravilloso, qué hermoso, realmente. Todo lo plano de la palabra que están trabajando, ustedes ya se han dado cuenta que la grandeza del Señor va a ser vista a través de la iglesia, en todos los campos de la sociedad. Porque esa grandeza que Él pone en nosotros es su vida misma. Él nos dio su vida, no nos dio cualquier cosa. Qué grande que puede ser esto realmente. Al pensar y meditar en esto es demasiado grande. Pero decía, la palabra gloria, en griego es la palabra doxa. Y la palabra doxa significa esplendor, poder increíble, alabanza, honra y grandeza. Grandeza. Cuando los reyes querían mostrar su poderío, su gloria, mostraban su grandeza, mostraban todo el poder militar, el poder de riquezas que tenían. Y esto era la gloria de los reyes. Bueno, vamos a ir otra vez a desarrollar un poquito más los 3 niveles de revelación. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de correr el velo, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya saben, por ejemplo, la carta al Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, en inglés es porque la palabra es apocalipto, que significa correr el velo. O sea, la palabra apocalipsis y revelación es exactamente lo mismo, es correr un velo. Ustedes saben que las pinturas, normalmente hasta el día de hoy, las pinturas cuando van a ser presentadas, están cubiertas por un velo, por una cortina. ¿No es cierto? Que es descubierto el momento preciso, el momento adecuado. ¿No es cierto?
ustedes están manejando, no sé si les ha pasado, ustedes están manejando y de repente tienen el vidrio totalmente, no, aquí le decimos empañado, no sé exactamente la expresión en Argentina, pero está cubierto como por un vapor. Entonces lo que tú haces es limpiar o prendes el aire acondicionado para que se desempañe, ¿no es cierto? Esto es como el velo. Pero también podemos pensar en un velo un poco más profundo. ¿Qué tal un velo de madera? ¿No? Ustedes saben que en el tabernáculo de Moisés, en el arca del pacto, adentro estaba las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que lo obedeció, ¿no es cierto? Estos elementos mi hermana escondió elementos que estaban cubiertos por la tapa. Entonces, cuando se corre un velo, algo se produce. Y generalmente este velo es descubierto por la luz. No sé si ustedes conocen, pero cuando estás yendo en un camino con neblina, es una nube muy densa que está, tú prendes unas luces anti-neblinas que son como abanitos. Estas luces permiten penetrar la neblina y ver lo que está más allá. Bien, ustedes ya conocen esto muy bien, pero simplemente a manera de recordarlo. Corremos una cortina y vemos lo que está escondido por detrás. Corremos la tapa del puerta y vemos lo que está escondido, ¿no? ¿Y por qué esconderíamos algo? ¿Por qué nosotros escondemos las cosas? ¿Por qué tenemos una caja fuerte? ¿Por qué tenemos un cajón secreto? Generalmente todos nosotros tenemos algún lugar donde guardamos nuestras cosas más preciadas. Las mamás solían guardar sus joyas en algún lugar escondido y especial. Guardamos lo que es preciado para nosotros. Los que saben que quizás es una de las cosas que más atesoramos como papás. ¿Cómo guardamos a nuestros hijos? ¿Cómo pensamos bien quién los va a cuidar? ¿Dónde se van a educar? ¿Qué es lo que están aprendiendo? Cuando atesoramos algo verdaderamente lo guardamos. Y esto es lo que hizo el Señor. El Padre escondió su secreto y lo fue revelando poco a poco, hasta que vino el momento de poder mostrar a Cristo, que era la misma de Dios. Bien, la revelación no solo ocurre cuando entiendo con mi mente y veo al Señor, sino cuando esa palabra se hace carne y mi humanidad se corre para que sea visto. Es decir, no solamente cuando entiendo algo del Señor, cuando entiendo su grandeza, wow, la puedo ver, pero cuando esa grandeza en mí ha producido una transformación, que ahora se lo puede ver a Él en mi vida, que ahora se puede ver la palabra encarnada. ¿Por qué Jesús tenía más autoridad que los fariseos? Decían, Él no enseña como nosotros fariseos, sino que enseña como quien tiene autoridad. ¿Y por qué podía hacer esto? Porque había algo, una palabra encarnada en la vida de Jesús. Recordemos que Él pasó un proceso de madurez, pasó un proceso donde el Espíritu madura de Cristo dentro de la vida de Jesús, para que pueda ser manifestada y vista, ¿no? Él a sus 12 años no estaba listo. Él sabía su asignación, conocía los negocios del Padre, sabía que había estado llamado ahí, pero él tuvo que quedar sujeto a sus padres. ¿Recuerdan el episodio cuando se quedó 3 días en el templo y su madre estaba desesperada y su padre también buscándolo? Él tuvo que quedarse 18 años más, sujeto a padres en un proceso de discipulado, aprendiendo y conociendo la vida que estaba dentro de él. Bien, lo que pasó después fue la revelación. Se reveló lo que estaba escondido en él, el Cristo de la gloria. Muy bien, veamos un poquito en el primer plano, en el plano terrenal, la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? Como la creación nos muestra la grandeza de Dios. Es maravilloso, es fascinante. Y claro, cuando los científicos quisieron negar a Dios, dijeron, no, es que el hombre es muy pequeño. ¿Cómo podemos pensar que solo el hombre está en el universo? Y uno empieza a volar en su imaginación, pero descubrimos que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero que la grandeza de Dios la puso en la iglesia. Es maravilloso. Romanos capítulo 1, verso 18, voy a leer también la Biblia 60, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó,
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Y qué está hablando de la humanidad en general? Cuando dice que se conoce, lo que se conoce de Dios fue manifiesto, está hablando precisamente de la revelación, ¿no? Bien. Y dice, entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Ah? En la creación. Con Israel vemos algo maravilloso, sacando a su pueblo de Egipto con señales maravillosas, acercándose a ellos a través del tabernáculo. Como Dios buscó siempre habitar en el hombre, porque buscó habitar en todavía no podía meterse en la iglesia, pero se metió en el pueblo como un tipo y sombra. ¿Ah? Y dice, y Él hizo una morada con ellos, ¿no? Introduciendo al pueblo en la tierra prometida. Qué maravilloso, cómo metió al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, que es un tipo de Cristo maravilloso, por causa de su propósito eterno. Y eso lo vemos en el plano terrenal y disfrutamos cuando leemos el Antiguo Testamento, y es maravilloso ver cómo el Señor hacía grandes cosas, y a veces queremos que muchas de las cosas que el Señor habló al pueblo de Israel también las haga con nosotros, y a veces su amor y su gracia produce grandes cosas en nuestra vida en el plano natural y vemos su grandeza. ¿Qué pasa con la vida de nuestro Señor Jesús? Dice Juan 1:14, fíjense este otro nivel de revelación de la grandeza de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Se acuerdan que les dije qué significaba la palabra gloria? También significa grandeza. Dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo es que los discípulos pudieron ver su gloria, pero otros judíos no pudieron ver su gloria? ¿Qué había de especial que ellos podían ver? Había algo, y tú que fue los ojos espirituales fueron alumbrados con su luz y les fue revelado el Cristo de la gloria. Dice, vimos su gloria. En otras palabras, vimos su grandeza, lleno de gracia y de verdad. Les fue revelada la grandeza de Jesús, lo que tenía Cristo, la vida de Dios misma. Mateo 27:51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y está describiendo el momento de la muerte de nuestro Señor. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fíjense lo que ocurre acá, y es interesante cuando leemos la historia en la Biblia, tenemos que entender que, Señor, siempre estamos en una realidad espiritual. Siempre lo natural es una sombra de lo espiritual. Dice, el velo del templo se rasgó. Decíamos que revelación es correr el velo, ¿no es cierto? El velo del templo se rasgó en dos. Y dice, de arriba abajo, y esto es lo hermoso, la revelación la produce el Espíritu, no nosotros. De alguna manera dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado a los que le aman, ¿no? De alguna manera el amor, el amarlo, nos habilita para recibir esta revelación. Nos hace confiables ante Dios para que Él se revele a nosotros, para que su grandeza sea revelada en nosotros. Pero la revelación es de arriba hacia abajo, es soberanía de Dios. Por eso siempre oramos que el Señor alumbre nuestros ojos espirituales, que es Él el que produce la revelación. Esto es hermoso. Es en su gracia, no es por merecimiento, es por causa de su amor y su gracia. Y dice, y la tierra tembló. Algo en nuestra vida se remueve cuando nos es revelado el Cristo de la gloria, el amor del Padre, la grandeza de Dios, la gloria de Dios está en el Hijo. Y las rocas se paran, esos corazones endurecidos son partidos, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad.
Y la Santa Ciudad no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Nosotros, resucitados juntamente con Cristo, venimos a esperar esta maravillosa. Y dice, visto el terremoto, fíjense, algo se vio, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, que habían sido hechas en gran manera, y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. No lo están diciendo, no está diciendo personas que ni siquiera, o sea, no son personas que han estudiado las Escrituras, los están diciendo el centurión y los soldados que están ahí. Ellos están reconociendo, porque cuando dicen el Hijo de Dios, ellos saben de qué están hablando de Dios mismo. Esta era la razón por la que encontraron una excusa para crucificar a Jesús, porque Él dijo que era el Hijo de Dios, se hizo igual a Dios. Hermoso. La revelación nos permite ver. Solo cruzando a la realidad de Dios podemos contemplar su grandeza. Ahora, ¿qué pasó en la cruz? En la cruz el Señor nos habilitó para entrar a la realidad de Dios. En la cruz fuimos habilitados. ¿Cuál es la realidad de Dios? La realidad de Dios es esto espiritual, la dimensión cielo. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Él nos habilitó para disfrutar su realidad. Antes de esto, el hombre vivía en el mundo de las sombras. Todo tenía que ver con lo natural. En el antiguo pacto todo tenía que ser físico, material, tenía que haber un sacrificio de animal, tenía que ver, todo eso era una sombra, un anuncio de lo que iba a venir, de la realidad misma de Dios, cuando Él iba a poner a su Hijo en la iglesia, y la iglesia iba a ser la manifestación de su vida, iba a ser la manifestación de su grandeza. Pero para que esta manifestación ocurra tiene que haber una revelación, tiene que correrse un velo. Y este velo, mis amados hermanos, para que esta palabra se haga carne, es nuestra carne. Nosotros tenemos que también, entendemos que hemos sido crucificados juntamente con Cristo y sepultados juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él. ¿No es cierto? Y ahora nuestra vida lo manifiesta a Él. Entonces, ¿qué es lo que dice Hebreos? Él lo fue su carne. Pero está hablando obviamente del cuerpo físico del Señor Jesús. Pero también es una representación o figurativamente de nuestra carne que tiene que ser corrida para que Él sea visto. Sabemos que nosotros no podemos manifestar al Hijo de Dios si estamos viviendo carnalmente. Si estamos viviendo vidas que están posicionadas en la otra naturaleza y no en la naturaleza que se nos ha sido dada por causa de la cruz. Entonces aquí viene el tercer nivel de revelación, que es la grandeza vista en la iglesia. El primero era en el campo natural, en el campo terrenal, en el campo de la creación, el universo, que es hermoso ver la revelación de Dios ahí. Ahí también podemos ver la revelación de su grandeza. El Señor obra un milagro. Qué hermoso y maravilloso es cuando el Señor produce una sanidad en nuestros cuerpos, cuando ocurre una provisión milagrosa. Eso es hermoso. Pero también vemos su grandeza cuando nuestras oraciones no son respondidas, y las vamos a ver un poquito más adelante. La grandeza vista en la iglesia es el tercer nivel. El segundo nivel era en Jesús, y ahora vemos en la iglesia. Efesios 3, capítulo 3, verso 8, en la nueva versión internacional dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto. Este misterio que ahora ha sido revelado, dice, el misterio que se mantuvo oculto de Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y las autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Qué hermoso, porque aquí habla de riquezas de Cristo y que había un plan. Que la realización del plan, dice, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto. Había un poderoso plan, un propósito eterno en Cristo Jesús, que no solamente se iba a hacer carne, no solamente Él iba a ser nuestro Señor, que iba a venir a morir por nos y darnos el acceso a la salvación, sino que esa salvación consistía en que su vida iba a ser depositada en nosotros.
que este plan no terminaba con la encarnación del Hijo, sino que este plan continuaba con la iglesia, porque nosotros somos la manifestación de esta grandeza. La revelación de la grandeza está en la iglesia. Fíjense, el escondido. Yo les decía al principio que el misterio solamente se esconde aquello que es muy, muy valioso. Y Cristo es el amor del corazón del Padre. Y el Padre lo dijo audiblemente en Mateo 3:17, cuando Jesús estaba bautizando en el bautismo de Juan por causa del pacto en el que vivía. Dice que se abrieron los cielos y una voz se escuchó que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todavía no había hecho ningún milagro, todavía no había sanado a nadie, todavía no había ido a la cruz, todavía no había resucitado. Pero el Padre declaró: este es mi Hijo amado. El Hijo era y es el placer del Padre, el amor del Padre. Y después en la transfiguración, cuando aparecen Elías representando a los profetas y Moisés representando a la ley, el Padre dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Ahora Él es la voz en nosotros, ¿no es cierto? El Padre dijo que Él era su Hijo amado, Él es el misterio escondido. Efesios capítulo 1, verso 9, en la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Nos hizo conocer el misterio, nos reveló eso que había escondido. El Padre nos reveló su plan, y el Padre nos reveló este plan, que era Cristo mismo. Cristo mismo dado a conocer a través de la iglesia, en toda su diversidad. Esta es la sabiduría de Dios. Dice 1 Corintios 1, dice que Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros manifestamos esta grandeza, damos a conocer la sabiduría de Dios. Y ténganme paciencia, en unos pocos minutitos yo les digo prácticamente cómo esto ocurre en nuestra vida, como jóvenes. Porque aunque yo tenga 42, todavía me considero joven. Aunque muchas cosas tal vez parezca un viejo, pero de verdad, todavía soy muy joven. Aquí decimos chango. No sé cómo sonará esta expresión en Argentina, pero es una expresión para decir joven. Bien, dice Efesios capítulo 3, verso 9, en la NBI, dice: y de hacer entender a todos la realización de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Había un plan, Dios había pensado, había planeado algo, que todo sea reunido en Cristo, que todo sea reunido, vuelva a ser uno en Él, y que sea revelado por la iglesia, para que su cuerpo llene todo de Cristo y someta bajo la cabeza todas las cosas. Este era el plan de Dios, reunir todas las cosas en su Hijo, darse a conocer, pero darse a conocer a través y llenarlo todo de Cristo, llenarlo todo de Cristo. Y que nosotros, como bien leía Diego al principio en Romanos, seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que la imagen sea vista en nosotros. Qué maravillosa palabra que leíste, mi amado Diego. Y este misterio escondido fue revelado. Toda la grandeza de Dios se expresó. Toda la grandeza de Dios se expresa en Cristo. Toda la revelación estaba dirigida a ver a Cristo. Amados hermanos, cuando hablamos de revelación, en verdad lo que estamos hablando es de verlo a Él. Cualquier cosa que en la Escritura fue revelada era para que se exprese algo de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jesús con los 2 discípulos en el camino de Maús? Él está resucitado, pero todavía no ha ascendido. Y se encuentra con 2 discípulos que dice que están caminando y estaban como tristes. Y Él se acerca y les dice: ¿qué les pasa? Ellos dicen: eres un extranjero, ¿no te has enterado? ¿De qué? Les dice él, así, ¿no? Medio hecho loco, dice. Y ellos le dicen: de Jesús Nazareno, que era varón profeta, y esperábamos que él era él. En el pensamiento judío, ellos esperaban que Jesús les devuelva el trono como lo natural. Ellos querían ver la grandeza natural solamente. Ellos no estaban viendo la grandeza que iba a ser depositada en su interior. ¿No es cierto? Y dice que Él en todas las Escrituras les mostró lo que de Él decía. La revelación siempre nos muestra a Cristo. Siempre apunta al Hijo, ¿no? Fíjense en la creación, progresivamente esta revelación. En la creación, Él fue dado a conocer como Elohim. Es una palabra para un Dios altísimo, un Dios eterno. Una palabra en plural verdaderamente en el hebreo, Elohim. Pero después con Israel, Él les dado a conocer como Jehová. Dios le habla a Moisés y le dice: Abraham, Isaac y Jacob.
no me di a conocer en mi nombre, Jehová. Él se da a conocer como Jehová al pueblo de Israel. Pero después viene Jesús y nos muestra al Padre. Y Él se revela como el Cristo, el Mesías esperado. Y después en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Progresivamente de un Dios altísimo a un papito amado, y nos muestra a su Hijo. Nos revela a su Hijo. El Padre nos revela su amor a su Hijo mismo. La luz fue aumentando progresivamente. Y no sé cómo voy con el trabajo, creo que ya un poco para terminar. Así que cualquier cosa, Diego, me interrumpe. Bueno, para Dios la grandeza es plenamente mostrada en su Hijo. Cuando Dios ve a su Hijo, llama grande. Lo que Dios ve de su Hijo, lo llama grande. ¿Saben lo maravilloso de los sacrificios? No era este cuadro que nos podemos imaginar en lo natural de un animal siendo quemado y un olor a carne quemada. No, lo grandioso era que en la exactitud de la obediencia de ese sacrificio del becerro, ahí en el altar del sacrificio, estaba la imagen del Hijo. Lo que subía a las narices de Dios era el sacrificio de Cristo. Dios llama grande a todo lo que porta la imagen del Hijo. La grandeza es conocida en las Escrituras como gloria, como les dije antes. 2 Corintios 4:4. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:4 en la Reina Valera 1960. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El verso 6 dice, de 2 Corintios 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios se ve en todo lo que importa la imagen del Hijo. Fíjense lo que dice la traducción en el lenguaje actual. Estos mismos versos, 2 Corintios 4:4, fíjense cómo lo traduce acá. Dice, la buena noticia de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Estamos hablando de vivir la revelación de su grandeza. Y fíjense lo que dice esta palabra maravillosa. Dice, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. ¿Qué es la grandeza de Dios? ¿Dónde se ve la grandeza de Dios? Ahora me pregunto, cuando vemos las estrellas, ¿podríamos ver a Cristo? Verdaderamente sí. Y cuando ocurre un milagro en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que buscar ver? Verlo a Él. Ver su rostro. Ver dónde está la imagen del Hijo. Y dice, ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. ¿Por qué Satanás no los deja? Porque no creen, porque no se someten, porque no someten su vida. Entonces les es cubierta la vista. Viene un velo, y el velo trae tiniebla, pero la tiniebla es cubrida por la luz. El verso 6 en la traducción del lenguaje actual dice, cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la justicia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Entonces, ¿cómo vemos la grandeza de Dios? ¿Cómo nos es revelada? A través del Hijo. ¿Quieres ver la grandeza de Dios? Busca conocer al Hijo. Ama a Dios, porque Él tiene guardada esa revelación para los que le aman. Cuando alguien ama a Dios, el Padre muestra al Hijo, la imagen de Dios. ¿Has recibido un milagro? Si crees que Dios es grande, entonces debes poder ver a Cristo más claramente. ¿No has recibido lo que pediste? ¿Cuántos jóvenes a veces tenemos tantos sueños como jóvenes? Y hermosos sueños. Pero cuando nuestra oración no es respondida, cuando de repente parece que nuestro sueño fuera truncado, necesitamos buscar más profundamente. Y no afuera en primer lugar. Si Cristo se formó más en ti, ahí está la verdadera grandeza. La grandeza no se mide por las cosas externas en primer lugar. Las incluye. Pero en primer lugar se mide por cuánto de Cristo se formó en tu interior, en tu vida. Este tiene que ser nuestro parámetro como iglesia. ¿Cuánto de Cristo se está formando en nosotros?
Quizás queremos tener también una iglesia. Y es que no es que eso esté mal, pero tenemos que buscar primero la grandeza en el interior, porque no se olviden, primero es el fruto, fructificar, para que después venga la multiplicación. ¿De qué sirve tener un gran número de personas si no se ha formado nada en nuestro interior? Nada de Cristo. ¿Cuánto se hizo carne de la palabra en nosotros? ¿Cuánto de esa palabra estamos manifestando? ¿De qué sirve que alcance algo grande si no porta la imagen del Hijo? ¿Será que lo podemos llamar grande? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto dura la grandeza del hombre? ¿Cuánto dura la gloria del hombre? ¿Cuántos reinos han pasado? ¿Cuánta gloria de reyes ha pasado? ¿Cuántos gobernantes han pasado? Riquezas, pero ¿dónde están? Si la grandeza no es eterna, si la grandeza no está en el Espíritu, amados, no es grandeza. La grandeza en primer lugar está en nosotros, en el Espíritu, en la dimensión espiritual. Ustedes han debido escuchar esta expresión: dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios. Yo también, suena muy bien, pero tenemos que ajustarla, tenemos que calibrarla. Si nuestros sueños son solo cosas temporales y que nada tienen que ver con el propósito eterno de Dios, no son lo suficientemente grandes. Si nuestro sueño no se ajusta a la voluntad de Dios, amado, no es lo suficientemente grande. Si tú como joven estás soñando en cosas, más vale que estén alineadas al propósito eterno, a la voluntad de Dios. Busca que las cosas grandes que tú sueñas sean realmente los sueños de Dios y no nuestras propias imaginaciones. Cuando somos capaces de rendir nuestros sueños, vamos a ver la grandeza de Dios manifestada en nuestra vida. Quiero mostrarles de otra manera el propósito eterno de Dios, que todo sea lleno de su vida o grandeza, que todo sea lleno de su vida, que es lo mismo decir que su grandeza, a través de la iglesia, para que Él sea conocido. Y eso no es otra cosa que Cristo, que todo sea lleno de Él. Fíjense los héroes de la fe de Hebreos 11, cómo manifestaron a Cristo. Abel ofreció un sacrificio, que era en tipo y sombra era Cristo. Dice que Enoc agradó a Dios, y solo Cristo puede agradar al Padre. O sea que algo de Cristo fue visto en Enoc. Noé y el arca, esa arca era la viva representación de Cristo. Solo a través de esa arca podía ser salva a la humanidad. Y toda la vida contenida dentro de esa arca, reunida en esa arca. Abraham ofrece a Isaac, que no es otra cosa que la expresión figurativa del Padre ofreciendo a su Hijo. Moisés puso la mirada en el invisible, dice en Hebreos 11, que es Cristo el invisible. Dice, fíjense, unos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuego, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, maravilloso y hermoso, y que podríamos calificarlo en lo natural éxito. Pero fíjense, estos otros, atormentados, que pasaron por vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, muertos, angustiados, maltratados, y dice Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. La grandeza de Dios también fue vista en ellos, porque era una naturaleza, tenía que ver con la vida de Dios. A estos Dios ve grandes. Ahora esta es la pregunta: ¿ante quién queremos mostrarnos grandes? ¿Aplausos de quién queremos sacar? El sacrificio de la cruz es la demostración más grande de grandeza. El Señor Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre, pero Él ya venía crucificado. Dice que fue crucificado antes de la fundación del mundo. Y bueno, y esta grandeza fue hecha para que la vivamos. Esta grandeza depositada en nuestro interior fue hecha para que nosotros la vivamos, para que la manifestemos, para que se haga carne en nosotros. No solamente para que la aprendamos de memoria, no solamente para que la tengamos con un conocimiento intelectual, sino para que sea revelada en nuestra vida. Por eso 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y el verso 18, y por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo la revelación de la grandeza a través de nuestra vida diaria, cotidianamente? En la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la congregación, en las redes sociales. ¿Cómo estamos viviendo la revelación de su grandeza? ¿Qué grandeza vivimos? ¿Qué grandeza mostramos? ¿Es una grandeza solo natural o es verdaderamente la grandeza de Dios?
si algo se nos reveló de Él, que sea visto en nuestra vida. Y esa es mi oración en esta noche. Mis amados, ha sido un placer compartir con ustedes. Espero no haber tomado más tiempo del que se me permitió. Y bueno, gracias Diego, de verdad. Gracias, Pastor Álvaro. La verdad, creo que la abundante gracia del Señor se ha manifestado a través de su palabra, y creo que todos los comentarios que estaba viendo aquí respecto a la palabra ministrada tiene que ver con eso de Cristo, ¿no? que está en nosotros y que se va manifestando. Y bueno, creo que todo, yo decía al principio, iba a estar alineado. Y veo que a pesar de la distancia entre naciones, puedo ver la misma guía, la misma voz del Espíritu enseñando a sus hijos en todo lugar acerca de la grandeza de Cristo, ¿no? Y de cómo esa grandeza ahora está en nosotros, en la iglesia. Y bueno, hemos sido bendecidos. Creo que cada palabra tendré que volver a escuchar nuevamente para poder absorber todo lo que el Señor también quiso hablarnos hoy. Y creo que este es un tiempo especial, es lo que usted decía, Cristo formándose en nosotros y manifestándose a través de la iglesia. Y antes de cerrar, Pastor, me gustaría que usted pueda despedirse, pero también poder orar por toda la iglesia que está aquí en línea, conectado allí desde todos los hermanos que están desde la ciudad de La Paz, todos los que estamos aquí en Buenos Aires y a sus alrededores, que pueda bendecirnos, porque fue tremendo lo que el Señor nos ha ministrado, y creo que esto quedará sellado en nuestro espíritu y direccionado también por la oración pastoral. Amén. Amén. Gracias, Diego. Señor, te damos gracias por tu grande gracia y tu misericordia de poder mostrarnos tu grandeza, Señor. Pero es que nuestra mente humana no alcanza a poder comprender y ver todo esto, Señor. Nuestro espíritu puede asimilar. Gracias por la administración de tu palabra hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque esta grandeza que ha sido puesta en tu iglesia, en tus hijos, está empezando a ser vista cada vez más, Señor, por causa de la obra del Espíritu en nosotros, Señor. Te damos gracias, te doy gracias, hermanos de la misión. Gracias por mi hermano Diego, por Nati, por los apóstoles, los pastores de esta congregación maravillosa. Gracias por la palabra, Señor, que ellos están trabajando cada semana, Señor. Los bendigo, Señor. Gracias porque nos has hecho uno, nos has puesto en un solo cuerpo, nos has dado un mismo espíritu porque fluye entre nosotros, Señor. Bendigo esta casa, Señor, bendigo este ministerio, bendigo todo lo que ellos representan, Señor, bendigo la Asamblea de Dios, Señor, bendigo absolutamente todo, Señor, a mis hermanos, Dios. Te doy gracias por ellos. Y te entregamos esta palabra que ha sido hablada, empezando de mí y mis hermanos que ha dado, para que realmente se pueda hacer vida y que podamos volver a ella, Señor, y hasta que realmente podamos verla manifestada en nosotros. Tu grandeza vista en toda la iglesia, en todo tu cuerpo, no solo en un individuo, sino en toda tu iglesia, Señor. Te damos gracias. Gracias por este privilegio de compartir con mis hermanos y de esta mesa maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Álvaro. Dios los siga bendiciendo, y a usted, a su familia, allí a todo el ministerio en la ciudad de La Paz, que puedan fructificar y multiplicarse. Creo que tiene que ver con el propósito del Señor. Y bueno, nosotros nos hemos sentido honrados de contar con su visita, con su presencia en esta reunión. Y bueno, seguiremos edificando y construyendo nuestras vidas en Cristo, sabiendo que hoy esa grandeza está depositada en nosotros, y eso se irá manifestando en los próximos días. Así que son tiempos preciosos en el Señor, y hay una grandeza también de parte de Dios que ya se nos ha dado en Cristo. Así que lo bendecimos, Pastor, a usted, a su familia, a toda la casa allí en la ciudad de La Paz, Bolivia. Los bendecimos, muchas gracias. Y bueno, a todos los que están aquí acompañándonos y que llegaron hasta el final y escucharon atentamente la palabra, tengamos por cierto que esa palabra será una palabra que dará su fruto, que producirá, como decía el Pastor Álvaro, el fruto
que va a llevar gloria al Padre, que es Cristo mismo, ¿no? Todo lo que el Padre acepta de nosotros es Cristo mismo siendo visto, hijos manifestando esa grandeza, porque Cristo se está formando en nosotros. Así que quiero despedirme también, despedirlos a todos. Gracias por estar con nosotros siempre en cada transmisión. El beneficio o el producto de esto es que ustedes puedan también allí recibir la palabra, su familia, todos reciban la abundante gracia de Dios, que no volverá vacía, sino que producirá el efecto para el cual Dios la ha soltado. Es despertarnos en la realidad del cielo, conectarnos a la verdadera fuente que lo sustenta todo, la fuente de toda grandeza, que está por encima de todo. Así que quiero bendecirlos a todos. Para mí, como siempre, es un privilegio ser parte de esta casa, de este ministerio, pero también entendiendo que formamos parte de un propósito eterno como iglesia, y hay algo que fue depositado en nosotros, y eso se va a manifestar. Así que no se olviden de acompañarnos los días miércoles, los viernes, los sábados y los domingos a través de nuestras reuniones de Zoom. Son reuniones muy importantes en donde nos vamos nutriendo cada vez más de la palabra. Creemos que si nos acercamos a la palabra, nos estamos acercando a Jesús. Así que vamos a seguir profundizando en la palabra, profundizando en la Escritura. A esta palabra no se le puede quitar ni añadir nada. Aquí está todo lo que necesitamos para vivir hasta que regresemos al Padre. Así que gracias, los bendecimos. No se olviden también, el próximo martes estaremos a través de este medio y seguiremos edificando en este lema tan precioso que es vivir en la revelación de su grandeza. Así que seguiremos conectados. Nos despedimos hasta la próxima. Bendiciones. Más allá de las barreras, le digo adiós a las limitaciones, le digo hola al Dios de la creación. No hay imposibles con Dios, no hay imposibles con Dios. Sin límites, todo lo puedes Dios. Sin límites, no hay nada que no puedas hacer. Eres grande, eres fuerte, poderoso, eres Dios. Sin límites, sin límites. Le digo adiós a las limitaciones, le digo hola al Dios de la creación. No hay imposibles con Dios, no hay imposibles con Dios. Sin límites, todo lo puedes Dios. Sin límites, no hay nada que no puedas hacer. Eres grande, eres fuerte, poderoso, eres Dios. Sin límites, sin límites. Dios, tú eres grande, eres grandioso, eres más fuerte que nadie más. Dios, tú eres grande, eres grandioso, eres más fuerte que nadie más. Dios, tú eres grande,
Eres grandioso, eres más fuerte que nadie más. Todo lo puedes, Dios, sin límite, no hay nada que no puedas hacer. Eres grande, eres fuerte, poderoso.